Denle fuerte las palmas al Rey, aleluya. Esta palabra Dios me la había dado hace unas 2 semanas atrás. Y hoy vamos a hablar, en este día, vamos a hablar sobre los 5 sentidos. Pero vamos a hablar de los 5 sentidos espirituales, cómo están ligados a cada uno de nosotros. Los 5 sentidos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Tenemos el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. ¿Usted sabía que esos 5 sentidos están ligados a los 5 ministerios que el Señor dejó? Pues sí, el Señor dejó 5 ministerios y esos 5 ministerios están ligados nuestros 5 sentidos. Tanto el hombre o la persona tiene sus sentidos naturales, pero también tenemos los sentidos espirituales. Y estos sentidos espirituales es lo que tenemos que aprender a desarrollarlos, a activarlos. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder hablar en este día. Hablar de los 5 sentidos espirituales. Cuando en el tiempo que Dios creó a Adán y Eva, en el tiempo de la creación, Adán y Eva estaban en el paraíso, pero dice la Escritura que ellos fueron tentados y su tentación llegó a ser un pecado. Ellos despertaron en ese momento, sus ojos espirituales se abrieron para el mal, para la oscuridad. Se abrieron, sus ojos espirituales estaban solamente puestos para la luz. Pero en el momento en que Eva se dejó tentar y escuchó la voz de la serpiente, en ese momento ella pecó y se convirtió en su pecado para que ella puedan abrir sus ojos a la oscuridad. Y el plan de Dios, la planificación de Dios en la humanidad entera no es para que cada uno de nosotros vivamos en pecado, sino para que vivamos en la luz. Pero hoy en día es lo que vamos a hablar sobre este tema. Y miren lo que dice 2 Corintios 11:3. Vamos a buscar 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Los sentidos espirituales se extraviaron. Los sentidos espirituales, por el pecado de Eva y de Adán, se extraviaron y llegaron a la oscuridad. Pero cuando nosotros humanamente, para poder alcanzar o para poder llegar a tener nuestros 5 sentidos espirituales abiertos o despiertos, imagínense, un hombre puede morir, el hombre muere y sus 5 sentidos carnales lo tiene intacto, pero ya no le funciona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ligados al espíritu. Y si en el momento en que usted y yo fallecemos, nuestro espíritu sale del cuerpo, dice la palabra, sale del cuerpo, pero el cuerpo queda. Es decir, los sentidos quedan ahí, pero ya no los podemos usar. Es como, por ejemplo, si usted y yo nos ponemos un guante en nuestro cuerpo, es el guante. Si usted y yo asimilamos esto, nuestro cuerpo es el guante y lo que está por dentro del cuerpo es nuestra mano. Ese es nuestro espíritu, lo que le da la movilidad al guante, lo que le da movilidad. Y es lo que nos permite a nosotros tener esa movilidad. Nos permite tener estar ligado al Espíritu de Dios. Porque nuestro espíritu es el que permite que se dé la movilidad en todo nuestro cuerpo. Nuestro espíritu está ligado a los 5 sentidos. Está ligado a los 5 sentidos y es donde queremos llegar, donde tenemos que llegar a habilitar nuestros sentidos espirituales, y a su nombre. ¿Cómo ejercitarlos? ¿Cómo poder ejercitar nuestros 5 sentidos espirituales? Vamos a Hebreos 5:14.
Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que nosotros para poder ejercitarlos tenemos que alcanzar una madurez espiritual, alcanzar esa madurez para poder discernir, o sea, poder discernir entre el bien y el mal. Poder alcanzar eso hay que ejercitarlo, hay que buscarlo, hay que pedirlos para que Dios nos los habilite, para que Dios nos abra los ojos, los oídos y todos los sentidos espirituales que Dios nos pueda abrir. Y a su nombre. El oído es el apóstol. En 2 de Crónicas 2:12, vamos a buscarlo. 2 de Crónicas 2:12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Él es el oído, el apóstol es el oído. El apóstol es el oído. En Éxodo 20:19, cuando Moisés, Éxodo 20:19, dice: y dijeron a Moisés, habla tú con Dios y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que nosotros no muramos. Es decir, Moisés era el oído de Dios. Moisés era el oído de Dios. En Romanos 17 nos dice la Biblia que habla de la fe, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que tener fe, y al oír la palabra se va a activar nuestro oído espiritual. Vamos a despertar ese apóstol que tenemos por dentro cada uno de nosotros, y a su nombre. Cada uno es responsable de rescatar nuestro oído. Cada uno de nosotros es responsable de poder despertar nuestro oído espiritual. Los ojos es el profeta. Vamos a Lucas 11:34. Lucas 11:34. Los ojos del profeta. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El profeta es para guiarnos el camino, para guiar nuestros pies, para guiarnos en medio de las tinieblas, para podernos ayudar que nosotros no caigamos. Es decir, nuestro ojo tiene que estar despierto para poder ver lo que humanamente no vemos, lo que humanamente usted y yo no podemos discernir. Y es lo donde tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales, que podamos ver lo que otros no ven, que podamos discernir lo que otros no disciernen. El olfato en el evangelista. El evangelista avisa del peligro de morir sin Cristo, del peligro eterno, del juicio eterno. Recordemos que Dios solo sopló el aliento de vida. ¿Por dónde sopló el Señor? Dios sopló el aliento de vida. Fue por aquí, por la nariz. El evangelista cumple esa función. El olfato es cuando Dios mandó hacer el aceite de la unción, esas especies se tienen que oler, se tienen que percibir. Y para eso es el olfato, para poder oler, para poder percibir lo que podemos estar pasando, lo que podemos estar viviendo, lo que pueda estar tramando el enemigo en contra de nosotros. Y a su nombre.
en tacto es el pastor. Vamos a 1 Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Nuestras manos fueron para bendecir, nuestros brazos trabajan como callados para unirlo al amor de Dios. Dice: quiero pues que los hombres obren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Para eso es las manos, para eso es el tacto, para que estén ligados al amor de Dios. El gusto es el maestro. El gusto es el responsable de lo que el cuerpo recibe. Salmo 119, 103. Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 78, 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Cuando el pueblo de Israel estuvo inmerso 40 años, dice la Escritura, tentaron a Dios pidiendo comida a su paladar, a su gusto. Es decir, querían, ellos no entendían que lo que Dios estaba haciendo en ellos, lo que Dios estaba dando y proveyendo la comida, era todo lo que Dios daba. Ellos no entendían esa parte. Y por eso Dios nos compara a cada uno de nosotros con los 5 sentidos, con los 5 ministerios. Cuando usted y yo hemos leído la historia del llamamiento de Samuel, el llamamiento de Samuel, dice la Escritura que Dios comenzó a llamar, pensando Samuel que lo llamaba el sacerdote Elí. Samuel pensaba que era el sacerdote que lo estaba llamando, pero cuando Elí se dio cuenta que no era otra cosa que Dios que lo estaba llamando, era Dios que lo comenzó a llamar a Samuel. Entonces Elí, sabiendo de que ya él no tenía más que hacer, sabía que el proyecto de Dios en la vida de Samuel era grande. Él sabía y reconocía que Dios iba a hacer cosas grandes en la vida de Samuel, y le dijo: cuando vuelvas a escuchar esta palabra, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, dile, habla, que tu siervo escucha. En ese momento Dios abrió los oídos espirituales de Samuel para que él pueda escuchar lo que quería hablar con él. Así mismo Dios puede abrir a cada uno de nosotros nuestros oídos espirituales, abrir nuestros oídos espirituales y poder escuchar la voz de Dios, poder escuchar su voz, para poder escuchar la voz que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros audiblemente. Porque mucha gente puede decir que no escuchan la voz de Dios, porque tenemos de pronto el oído tapado en lo espiritual. Y es el momento en que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a pedirle a Dios que abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar su voz y a su nombre. En Segunda de Reyes 6, Dios abre, en Segunda de Reyes 6, Dios abre los ojos de alguien. Y vamos a buscarlo. Segunda de Reyes 6. Dios abre los ojos del siervo de Eliseo. Y leemos 6:15 al 17. Leemos, amén. Dice: y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que se tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él les dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué pasa en este momento ahí? En este momento viene Eliseo y estaba su criado ahí. Y estaba el criado, y el criado estaba angustiado, estaba desesperado, porque él estaba viendo todo el ejército que estaba a su alrededor. Lo tenían, quiero decir, lo tenían rodeado a Eliseo. Lo tenían rodeado a toda la ciudad, y él le dice: tranquilo, son más los que están con nosotros que los que con ellos. En ese momento su discípulo no sabía, no entendía lo que Eliseo le estaba diciendo. Lo que Eliseo estaba diciendo, porque Eliseo estaba viendo. Dice la Biblia que estaba viendo a hombres de a caballo y carros de fuego. Pero su discípulo no veía eso. Él estaba ciego espiritualmente, no veía. Él lo que él estaba viendo era, más veía las circunstancias, estaba viendo el problema que era más grande. Él estaba viendo que había mucha gente rodeando los que lo iban a acechar. Pero Eliseo, como era un hombre de Dios, era un hombre que tenía sus ojos abiertos espiritualmente, le dice: tranquilo, tranquilo, que son más los que están con nosotros que ellos. Porque Eliseo estaba viendo en el espíritu, y los 5 sentidos espirituales tenemos que abrirlos, pedirle a Dios para que Él nos abra los ojos. Y Eliseo dice en la Biblia que él oró y le pidió a Dios. Es Dios el que tiene la facultad de abrirnos los 5 sentidos espirituales, de abrirnos todos los sentidos. Y dice la Biblia que Eliseo le pidió, oró, para que su criado pueda ver, para que el criado pueda ver lo que estaba con ellos, la fuerza espiritual, el ejército de Dios estaba con ellos. Es lo que le estaba tratando de decir. Y yo me imagino que de pronto el cielo tiene que haber dicho: mi maestro está loco, solamente estamos él y yo, y él está hablando de que son más. Ahí está demostrando Eliseo a cada uno de nosotros que, pidiéndole a Dios, Él puede mostrarnos, puede revelarlo, lo que humanamente usted y yo no vemos, lo que puede estar aconteciendo. Imagínense, podemos estar pasando momentos complicados, difíciles, pero usted puede estar diciendo: es que está pasando todo esto, si se está enfermando mi hijo, se enferma mi mamá, se enferma mi papá, es algo que, una enfermedad que le estamos llevando todo, pero no todo es en la carne. Tenemos que pedirle a Dios para que Él nos enseñe, para que Él nos revele y nos abra los ojos y podamos ver lo que el enemigo está planeando en contra de nosotros. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso Eliseo le oró, dice la Biblia que él oró y le pidió ¿a quién? Al dueño de todo. Le pidió que le mostrara, que su ciego pueda ver lo que él estaba viendo. Es decir, Eliseo no era un hombre que estaba siendo egoísta, sino que quería que otro vea, que otro también sepa. Y cuando dice la Biblia que él oró, él pudo ver, su ciego pudo ver lo que humanamente no veía, pero el enemigo sí los estaba viendo. Es decir, ¿qué pasa cuando de pronto no hemos quedado, los que tenemos vehículos, no hemos quedado botados y de un momento a otro no tenemos herramientas, no tenemos nada, y viene alguien y nos ayuda, o viene alguien y nos guarda o nos ayuda en ese momento, o de pronto llega la policía, llega alguien y nos da la mano? Es Dios el que está en ese momento obrando de una u otra forma. Es Dios que está haciendo la obra en ese momento. Es Dios el que toma a alguien para bendecirnos y para ayudarnos, y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso tenemos que nosotros saber discernir, saber ver en el espíritu cuando hay planes en contra de cada uno de nosotros. Saber cuando el enemigo se ha levantado en su contra. Porque podemos decir: no salgo de una y entro en otra.
pero es el enemigo que ha planificado en su contra. Y es cuando tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos muestre lo que está planificando el enemigo en contra de cada uno de nosotros. Y a su nombre, gloria a Dios. dale fuerte las palmas al Rey. Por eso el criado estaba enfocado. Él estaba enfocado en los problemas. Él estaba enfocado en las circunstancias. Pero Eliseo, en cambio, estaba enfocado, su mirada puesta en Dios. Él sabía que Dios no lo iba a desamparar. Él sabía a quién estaba sirviendo, a quién estaba glorificando. Él sabía que Dios era el que los guardaba en todo tiempo, y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso, cuando nosotros tenemos este tipo de circunstancias, no nos desesperemos, mejor vayamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y pidámosle que Él nos muestre realmente qué es lo que tenemos que hacer, que nos muestre cuál es la solución a todo esto. Pero tomamos decisiones, nosotros determinamos con nuestras decisiones quiénes vamos a ser a futuro, y a su nombre. Usted y yo determinamos quién soy yo de aquí a un día, a 2 días, a 1 año, a 2 años, a 3 años, por nuestras propias decisiones. Cuando usted y yo decidimos o tomamos decisiones guiadas por Dios, cuando tomamos decisiones que Dios nos guía a cada uno de nosotros, cuando Dios puede guiarnos, pero cuando nosotros le pedimos a Él que nos muestre. Y dice la Escritura que Dios no hace excepción de personas, que las dádivas de Dios es para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Y usted y yo somos hijos de Dios. Dice la Biblia que cuando Nicodemo le pregunta al Señor, ¿tenemos que meternos en el vientre? No, tienes que nacer en el Espíritu. Y todo lo que es de carne, carne, y lo que es el Espíritu, Espíritu es. Hay que saber diferenciar cuando viene de parte de Dios, cuando es el Espíritu de Dios que está ahí. Pero si nosotros no queremos abrir nuestros ojos espiritualmente, pidiéndole a Dios que nos abra los ojos espirituales para poder ver lo que humanamente, lo que hizo Eliseo era orar por su discípulo, para que él pueda ver. El discípulo que estaba en ese momento, angustiado, desesperado, porque dice, Señor mío, ¿qué será de nosotros? ¿Qué vemos? Estaba angustiado, estaba desesperado, y él estaba con su corazón obstruido, es decir, su corazón desesperado, angustiado con los problemas, y sobre todo estaba viendo la circunstancia que estaba ahí, lleno de otro ejército, los ejércitos que estaban alrededor de ellos. Pero Eliseo le dijo, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso de ahí es una palabra donde a cada uno de nosotros nos tiene que dar esa voz de ánimo, esa voz de aliento, sabiendo de que nosotros humanamente podemos estar pasando momentos difíciles, pero tenemos a un Dios que puede mostrarnos y revelarnos todo lo que puede estar pasando, y a su nombre. Tenemos que, cada uno de nosotros, como dice la Biblia, alzar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alcemos nuestros ojos, alcemos nuestra mirada a Dios. Dios es el que puede hacer lo que humanamente usted y yo vemos imposible. Dios lo puede hacer posible. Por eso dice el Salmo, alcemos nuestros ojos a los montes. Alcemos nuestra mirada hacia Dios. Alcemos nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe, creyendo de que Él puede hacer todo. Dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra mirada tiene que estar repuesta en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Puesto tus ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, que nosotros tenemos que estar mirando. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas,
Humanamente lo invito a cada uno de nosotros a pararnos en una piscina o meternos en el río y caminemos sobre la superficie del agua. Imposible. Pero estaba el maestro ahí delante de él y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y dijo: ven, camina. Y Pedro dice que comenzó a caminar. Comenzó a caminar, pero de repente llegó un viento fuerte, un viento recio, y Pedro titubeó y comenzó a hundirse. Ahí es cuando usted y yo menguamos, cuando usted y yo dejamos que nuestro temor, nuestro miedo nos gane. Cuando el miedo nos gana y no estamos puestos nuestros ojos sobre Jesucristo, que confiados de que Él va a hacer algo. Sí, las pruebas son duras, las circunstancias son duras, pero como hizo Eliseo, él tenía puesto sus ojos sobre Jehová. Él tenía puesto su mirada y sabía que quién estaba con él. Y así mismo, cada uno de nosotros sabemos quién está con nosotros. Sabemos quién está de nuestro lado, quién pelea por nuestras circunstancias, por nuestros problemas. Y quién es el que nos da la victoria, y es su nombre. Gloria a Dios. Es Dios el que nos da la victoria. Imagínense que así mismo, como Dios puede abrir los ojos, también los puede cerrar. Y vamos a ver Deuteronomio 29. Y a su nombre. Deuteronomio 29, del 4 al 6. Y dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebéis vino, ni sidra, para que suspiráis, pero yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar. Hasta el 6. ¿Qué dice la Escritura? Que era Dios el que los tenía ahí. Era Dios el que les suplía las necesidades. Pero dice la Biblia que ellos no podían ver, ellos no podían escuchar, porque Dios le había cerrado el corazón y los ojos y el oído. Ellos no tenían abiertos sus sentidos espirituales. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón, y vuestros vestidos no se han envejecido, ni ojos ni oídos para que ellos puedan entender nada. Dios los metió en el desierto, pero el pueblo tenía su corazón endurecido. Estaban ciegos espiritualmente, estaban ciegos y no podían entender. Y todavía hay mucho pueblo que todavía espera la venida del Mesías. Aún tienen su corazón endurecido y están ciegos y esperando al Mesías, cuando Jesucristo ya estuvo aquí, cuando el Mesías ya vino. Pero así el pueblo de Israel tiene, mucha gente del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido porque no creen que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y a su nombre. Gloria a Dios. Y miren lo que dice Isaías 35. Isaías 35, del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto
y torrentes en la soledad. El pueblo de Israel todavía espera al Mesías. Ellos todavía lo esperan. Pero dice la Biblia que Dios envió a su Hijo. Vamos a verlo en Isaías 6. Isaías 6. Del 8 al 10. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por vosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Y dijo: anda y di al pueblo, oí bien y no entendéis, y ved por cierto y no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. El pueblo, como le decía, ellos esperan todavía al Mesías. Y es Dios el que endureció el corazón del pueblo, de lo que todavía espera. Los cegó, los hizo sordos. Pero usted y yo sabemos que nuestro Rey vive y que Él fue el que vino a salvarnos, a rescatarnos, a limpiarnos y a restaurar nuestras vidas, y a su nombre. Gloria a Dios. Mateo 13:13. Por eso les habló por parábola, por quien viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple para en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así el pueblo de Israel, dice la Biblia, que Jesús les hablaba en profecías diciéndole que Él era el Mesías, pero el pueblo estaba cegado. Ellos estaban cegados y no querían entender, no querían oír, no querían aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, que Él era el Mesías, y a su nombre. Cuando Jesús se aparece en el camino de Maús, dice la Biblia que ellos estaban hablando con Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Estaban ciegos. Estaban hablando de lo que había acontecido, pero no reconocían a Jesús. Así mucha gente dentro de las iglesias pueden estar yendo a la iglesia, pero todavía no disciernen, todavía no entienden lo que el Espíritu quiere hablarnos, lo que el Espíritu quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, lo que espiritualmente Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que humanamente podemos discernir en el momento de la desesperación, pero lo que el Espíritu quiere demostrar es otra cosa, lo que el Espíritu quiere enseñarnos es otra cosa. Y es el tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra los sentidos, que nos muestre, que nos revele. No solamente esto es para la promesa para los pastores, es para toda la iglesia, para todo el pueblo, para que humanamente cada uno de nosotros podamos discernir en el Espíritu, para que humanamente cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que los propósitos de Dios en nuestra vida, los proyectos que Dios tiene en nuestra vida. Y mire, en lo que he estado estudiando y leyendo, dice la Biblia que el velo, cuando Jesucristo murió, el velo se rasgó, se abrió.
se abrió de arriba hacia abajo. ¿Y quién lo hace eso? Fue Dios. El velo se rasgó para que en el momento que se rasga el velo es sinónimo o señal de que en ese momento se abrió las puertas para toda la humanidad, para aquel que quiera recibir a Jesucristo, para aquel que quiera recibirlo como su único y suficiente Salvador, para aquel que quiera salvar su vida espiritualmente, para aquel que quiera salvar humanamente su espíritu, redarguirse en la presencia de Dios y a su nombre. Por eso, en ese tiempo, en el momento en que se abre el velo, se abren las puertas para el trono de la gracia. Se abrieron las puertas del reino de los cielos para todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y quiero que veamos esta promesa que Dios nos hace y veamos Hechos 28. Hechos 28. Del 23 al 28. ¿Teníamos? ¿Encontramos? ¿Ya? Dice la Escritura: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asistían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciéndole: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y los ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sano. Pero dice, mire lo que dice el 28, y usted agárrese de esa palabra para cada uno de nosotros, para su familia, para su heredad. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. No siendo escogidos, somos escogidos. No siendo un pueblo santo, somos un pueblo santo. No siendo un pueblo que Dios nos escogió desde el principio, pero hoy en día, usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos esa promesa, ya su nombre. No éramos elegidos, pero el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros. Nos eligió para cosas grandes y extraordinarias. Por eso dice el 28, sabed pues que a los gentiles, es decir, a usted y a mí, es enviada esta salvación. Es decir, Pablo estuvo toda la noche hablando, todo el día hablando con ellos, y unos de pronto decían sí, asistían, dice la Biblia, pero otros no se pusieron de acuerdo. Pero al ya retirarse, Pablo se regresa y le dice la profecía de Isaías. Pero al final de esto lo remata y le dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, es decir, para usted y para mí, la salvación de Dios, y ellos oirán. Es decir, usted y yo estamos aptos para escuchar la salvación. Usted y yo estamos aptos para abrir nuestros oídos. La gente que no cree en Dios creerá en Dios. La gente que no tiene fe en Dios tendrá fe en Dios, y ellos serán llamados, serán escogidos, serán predestinados, serán elegidos como pueblo santo, como pueblo de Dios. Es una pena que mucha gente rechace la palabra, pero ellos están rechazando no la palabra solamente, están rechazando al mismo Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Pero usted y yo que hemos aceptado que Jesucristo sea nuestro único suficiente Salvador, esa salvación es para usted, para mí, para su familia, para todo aquel que crea en el Señor, para aquel que crea. Por nosotros somos los elegidos, somos los escogidos para escuchar la palabra de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Usted y yo,
el Señor nos señaló para grandes cosas. Usted y yo somos escogidos y elegidos para eso. Que no, como decía hace un momento, no siendo hijos, nos dio la facultad de ser llamados hijos de Él. No siendo un pueblo escogido, de linaje escogido, pero nos ha dado la facultad. En el momento que aceptamos a Jesús, Él nos dice en la Escritura que nos da la facultad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa salvación, usted y yo tenemos que atesorarla, guardarla, pelearla todos los días. Todos los días tenemos que guardarla, atesorarla y pelearla, que no se nos vaya, que no se nos escape de nuestras manos. Y a su nombre, denle fuerte las palmas al Rey. Y vamos a leer 1 Corintios 2. Del 14 al 16. Dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Es decir, el hombre natural no puede percibir las cosas. Pero usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que entender que cuando puede estar aconteciendo algo a nuestro alrededor, tenemos que ir primeramente ¿a quién? A Cristo. Pedirle a Él que nos guíe, que nos muestre, que nos revele y que nos hable qué es lo que está pasando, qué es lo que puede estar aconteciendo a nuestro alrededor. Por eso esta mañana yo lo insto a usted a que cada uno de nosotros le pidamos a Dios, que le pidamos a Dios que nos abra nuestros sentidos espirituales, que quizás de pronto humanamente estamos viendo los problemas, las circunstancias, la escasez de dinero, que no hay trabajo, que estamos viendo, pero hay un propósito de Dios en esto, hay un propósito de Dios en todo esto, pero hay que pedirle al Espíritu de Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que está pasando. Cuando hace años atrás estaba pasando un momento difícil, yo le decía a mi esposa que realmente yo veía el problema ahí, que yo veía lo que estaba pasando. Ella me hablaba de fe, pero yo veía, le digo, yo no puedo ver en fe, yo puedo ver lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Por eso tenía mis ojos cegados. Pero Dios en su amor, en su misericordia, nos instruye, nos enseña y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pasar o acontecer en nuestro alrededor, para que usted y yo podamos entender que Él está en medio de todas las circunstancias. Y a su nombre. Gloria a Dios. Denle fuerte las palmas al Rey. Lo invito a ponerse de pie. Hermano Romero.